Hola a todos. A continuación voy a pasar a presentar el trabajo realizado por Benjamín Gaya Sancho, Sergio Galarreta, Manuel Gómez Barrera y Leticia Lezcano, titulado Evolución temporal de la atención a pacientes con bronquiolitis durante la pandemia de COVID-19 en un servicio de urgencias. La bronquiolitis se define como una enfermedad respiratoria aguda de presentación común en lactantes y niños que se caracteriza por la inflamación o presencia de fibrosis en las vías respiratorias más pequeñas como son los bronquiolos. Esta enfermedad se asocia principalmente con el virus respiratorio sincitial. Sin embargo, se puede asociar también con adenovirus, rinovirus, coronavirus, parainfluenza y micoplasma neumonía. En el caso de los lactantes menores de 2 años, suele ser una de las principales causas de ingreso hospitalario con una alta incidencia en los meses de invierno. Los signos y síntomas incluyen, a su vez, manifestaciones de infección del tracto respiratorio superior, como serían la congestión nasal, tos, rinorrea e incluso fiebre. Con el tiempo, estas manifestaciones progresan a sibilancias, dificultad respiratoria, retracción intercostal y en los casos más graves pueden manifestarse hipoxemia y cianosis. Las manifestaciones clínicas son el principal ítem de valoración para el diagnóstico de la bronquiolitis. En muchas ocasiones, los pacientes no muestran alteraciones en las valoraciones de la función respiratoria ni en la imagen diagnóstica realizada a través de la radiografía. Sin embargo, la realización de una tomografía computarizada es la prueba de referencia, junto a las manifestaciones para diagnosticar la enfermedad. Lo habitual es utilizar tratamiento de soporte, aunque en los casos más graves es necesario utilizar oxigenoterapia, hidratación o incluso tratamiento farmacológico con inhaladores. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en este estudio nos hemos marcado como objetivo describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes pediátricos con diagnóstico de bronquiolitis que acuden a un servicio de urgencias y determinar la influencia de los diferentes años y periodos epidemiológicos derivados de la pandemia por COVID-19. Para realizar este trabajo se ha diseñado un estudio observacional retrospectivo que incluyó a todos los pacientes atendidos en un servicio de urgencias hospitalarias y que fueron diagnosticados de bronquiolitis, todos ellos menores de 1 año, desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2022. Las variables incluidas en este estudio fueron la edad, el sexo, el tipo de alta del departamento de emergencias, el nivel de urgencias en el triaje, el uso de rayos X, minutos hasta el triaje y minutos en el servicio de urgencias. Para el análisis descriptivo de la muestra se ha empleado la media y la desviación estándar para variables cuantitativas, así como frecuencias absolutas y relativas para frecuencias y porcentajes. Se calculó la correlación entre casos e ingresos con el coeficiente R de Pearson y se realizó un modelo de regresión lineal entre casos e ingresos para analizar la posible relación entre ellos y para detectar casos en los cuales la relación se disparaba. Se calcularon los residuos estandarizados y se determinó el punto en el que pasaba del valor de 1,98 como valores que se salen de la normalidad. Los cálculos se han realizado con el software SPSS versión 28.0. Se examinaron datos de 3.695 pacientes, con un 60% de género masculino y un 40% de género femenino. La edad media fue de 0,5 años. El tiempo promedio en triaje fue de 12 minutos y en urgencias de 147 minutos. La prioridad más común fue la 3, con 2.040 casos, lo que equivaldría a un 55%, seguido de la prioridad 4 con 1.181 casos, lo que sería un 32%. Las categorías 1 y 5 fueron las menos comunes, cada una de ellas con menos del 1% del total. Se realizaron pruebas de radiografía en 390 casos, un 11%. De los 1.583 pacientes con diagnóstico codificado, el más frecuente fue el 466.1, con 1.310 casos, lo que sería un 83%, que correspondían a la bronquiolitis aguda. Hubo 994 ingresos, pero solo 31 pacientes, el 3%, fueron derivados a la UCI pediátrica.
El destino más común fue pediatría, con 706 casos, un 71%, seguido de 236 pacientes, el 24%, que fueron derivados a infecciosos. Un total de 2.698 pacientes, un 73%, recibieron el alta domiciliaria. En la imagen podemos observar la evolución del número de casos e ingresos por mes. Se puede ver que la enfermedad es estacional, con picos de casos e ingresos en los meses de otoño e invierno. Esta situación presentaba diferencias con el resto en el otoño-invierno de 2020, en el que la situación epidemiológica derivada de la SARS-CoV-2 obligaba al uso generalizado de mascarillas, lo que llevó asociado un número de casos e ingresos muy reducido. Se observa también un pico anómalo en primavera de 2021, tanto en los casos como en los ingresos. Los casos e ingresos presentaron una correlación elevada, con R igual a 0,95. El modelo lineal se ajusta casi a la perfección, lo cual puede tener sentido: a más casos, mayor número de ingresos. A continuación, se presenta la discusión y conclusiones del estudio llevado a cabo. El nivel mayoritario de atención en este periodo fue el nivel 3, seguido del nivel 4. Esto podría estar relacionado, por un lado, por la sintomatología de bronquiolitis y su afección por la vía aérea, que genera sensación de mayor gravedad, así como cuidados más especializados, y por otro lado, los efectos de la pandemia por COVID-19 presentes en la segunda mitad del estudio, que pudo distorsionar la percepción de gravedad y, consecuentemente, aumentar el nivel de clasificación. La edad de los pacientes fue inferior a la encontrada por otros autores en el periodo previo, 0,5 versus 3 años, y el tiempo de permanencia en el servicio fue superior al global, 147,5, y podría tener relación con el nivel de gravedad, que precisa la realización de pruebas complementarias y o de ingreso hospitalario. La mayor parte de los pacientes, el 73%, fueron dados de alta a domicilio, por debajo de la media hospitalaria, el 83,75%, y relacionado con la mayor gravedad de pacientes con bronquiolitis frente al resto de los casos. La incidencia de bronquiolitis presentó una evolución estacional esperada por las características de la enfermedad. La pandemia por SARS-CoV-2 y las restricciones sanitarias que propició generaron alteraciones en la afluencia, con picos anómalos que pudieron estar relacionados por la relajación del uso de mascarillas y el distanciamiento social, o la presencia de una disminución marcada durante la etapa de confinamiento más restrictivo, que podría relacionarse, por un lado, con la supresión de la cadena de transmisión del virus respiratorio sincitial debido al confinamiento, y por otro lado, por el miedo a ser contagiado por COVID al acudir a los servicios de urgencias.